Yo quisiera tocar el tema de la intervención de los países y más o menos tratar de calificar a los países y los principales aportes de los países que me parecieron relevantes. Y yo creo que los países uno los podría calificar en 4 grandes grupos. Un primer grupo de países irrelevantes, o sea que uno dice un poco para qué intervinieron, por ejemplo como India, digamos, semejante país tan poderoso y no dijo nada relevante. Un segundo grupo de países que es los que uno ya ve que van a pasar su examen periódico universal y entonces ven que tienen los mismos problemas que Colombia, entonces obviamente elogian fuertemente a Colombia con el fin de que después sean elogiados, que uno podría decir es el caso de Pakistán, el caso de Filipinas y el caso de Perú, por citar algunos que fueron los países más elogiosos, y entonces dicen Colombia enfrenta el terrorismo y por consiguiente todo lo que está haciendo está bien, un poco esperando que les vayan a decir lo mismo. El tercer grupo de países, que fue el más numeroso, y yo creo que eso hay que destacarlo, es países que fueron relevantes y críticos con todo el tema de lo que es ser crítico en la diplomacia, que es una crítica suave pero que tiene mensajes fuertes, que fueron esencialmente los países de Europa Occidental, Uruguay y Canadá, y es en los que me voy a centrar ahora. Y un último grupo de países que es un solo país cuya ausencia es notoria, que es Estados Unidos. Digamos que no hubiera intervenido, no sabría cómo interpretarlo, pero es obviamente el gran silencio que pueda uno tener frente al examen periódico universal. Aquí hubo, digamos, críticas que yo creo que son importantes. ¿Cuáles son esas preocupaciones y críticas? Y simplemente las enuncio porque en el reparto de tiempo Luciano desarrollaría más en detalle algunas de ellas. Yo creo que son básicamente las siguientes 9 o 10. La primera, y que fue la más reiterada, es el tema de los defensores de derechos humanos. Digamos, fue una preocupación reiteradísima en muchísimos países, y algunos países hicieron de eso su único tema de intervención, como Noruega, como diciendo, nos vamos a centrar en lo más importante es el ataque a los defensores de derechos humanos, y frente a ello 2 recomendaciones, una más usual, que haya protección, pero otra en la cual insistieron algunos y que yo creo que es muy importante, que haya declaraciones públicas de legitimación a la labor de los defensores de derechos humanos por parte del alto gobierno y no de ataque a esa labor. En eso insistieron Noruega y Uruguay. Un segundo tema en el cual se insistió fue el tema de las ejecuciones extrajudiciales, los llamados falsos positivos. Hubo varias intervenciones sobre ese punto desde distintos enfoques, y que era algo que no solo debería controlarse, sino que debería haber investigación al respecto. Un tercer tema muy importante de todos fue el tema de la impunidad, es decir, que si bien la desmovilización pudo tener efectos importantes en términos de reducción de la violencia homicida, cosas de esas, hay un tema de impunidad que sigue siendo particularmente grave, y en eso hacían preguntas y recomendaciones al Estado colombiano. Otro cuarto tema es la persistencia del conflicto armado, es decir, creo que nadie dijo que que Colombia enfrentaba los retos del posconflicto, no, nadie dijo eso, todos decían, un país que sigue viviendo un conflicto armado tiene muchos retos. Entonces, digamos, creo que es una conclusión muy importante, y ligado al conflicto armado, el rearme de los grupos paramilitares o la persistencia de los grupos paramilitares, digamos, ahí hubo lenguajes distintos, pero el mensaje fue, esto no se ha solucionado, ¿qué va a hacer el gobierno colombiano al respecto? Ligado a eso está el tema también de la intensidad del desplazamiento forzado, y entonces la importancia de que haya políticas frente al desplazamiento forzado que sean apropiados. Un siguiente tema, ya no sé cuál es, el sexto creo que es el tema ligado a los derechos de las víctimas. Y ligado a los derechos de las víctimas, pues un mensaje muy fuerte frente a que no haya regulaciones frente a los derechos de las víctimas no discriminatorias, que obviamente ustedes saben tiene que ver con todo el debate de la ley del Estatuto de Víctimas actualmente en el Congreso, y las discriminaciones contra las víctimas de agentes de Estado. Ligado al tema de la discriminación, antes de entrar al tema de los derechos económicos, sociales y culturales, entro a los 2 últimos temas que llamaría uno más de derechos civiles y políticos. Una fuerte defensa del Estado de Derecho.
que puede sonar a veces retórica, pero un poco lo que estarían diciendo ahí, un Estado no puede aspirar a garantizar los derechos humanos acabando el Estado de Derecho, y ahí el mensaje que algunos lo hicieron explícito fuera frente a las posibles afectaciones a la independencia judicial. Ahí no hubo muchos muy reiterados, pero hubo 3 o 4 intervenciones importantes sobre este punto. Y finalmente, en el tema de derechos civiles y políticos, algunas propuestas normativas e institucionales. La ratificación de la Convención sobre Desaparición Forzada de Naciones Unidas y que se instaure un mecanismo preventivo general contra la tortura conforme a las recomendaciones que se han hecho al respecto. Y finalmente el cumplimiento de las recomendaciones. Creo que varios estados dijeron debe cumplirse las recomendaciones que han hecho distintas instancias de Estados Unidos. Y luego hubo intervenciones muy menores, pero importantes, sobre derechos económicos, sociales y culturales. No fueron reiteradas, pero fueron importantes. Y ahí yo creo que los 2 temas más importantes fueron el tema de la desigualdad, es decir, que Colombia seguía teniendo niveles intolerables de desigualdad y que eso se traducía en afectaciones de derechos económicos, sociales y culturales, y el tema de la discriminación contra ciertas poblaciones vulnerables, en especial indígenas y afrodescendientes, y la protección a las comunidades indígenas con el derecho de consulta previa, etc. Entonces termino, para no salirme los 5 minutos, yo creo que ahí hay... algunos de ustedes pueden estar un poco decepcionados de ese lenguaje, pero si uno lee entre líneas lo que es el lenguaje diplomático, yo creo que son críticas más bien fuertes. O sea, frente a algo que hubiera podido pasar como simplemente elogios, se hicieron por los distintos estados críticas bastante fuertes, reconociendo avances, pero diciendo, y creo que ahí fue... Por ejemplo, las intervenciones francesa y británica fueron, digamos, muy claras y muy fuertes, diciendo, hubo avances, pero los problemas subsisten y hay al menos estos problemas. Y en ese sentido creo que, digamos, yo siendo escéptico un poco de las potencialidades del examen periódico universal, creo que los resultados no fueron relativamente buenos. Gracias.